Doctora Cueva Sebastiano, bienvenida nuevamente. Buen día. Ya, buen día. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 246 para cubrir un cargo de juez o jueza con destino al juzgado procesal administrativo para las circunscripciones número 2, 3, 4 y 5 de la provincia de Neuquén con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Vamos a presentar al jurado nuevamente de este concurso, al doctor Pablo Comadira y al doctor José Pusterla, y los acompaña de manera presencial ahí en el piso el consejero Conrado Lesinski. Bueno, doctora, usted sabe, tiene 15 minutos, ¿sí? Para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ahí tiene en Sí, pantalla un reloj para poder ir ordenando su exposición y cuando termine los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? bien, Bueno, adelante y suerte, doctora. muchas gracias. Bueno, el tema que preparé es la acción de anulación de actos administrativos irrevocables en sede administrativa, lo que conocemos como acción de lesividad. El esquema que voy a utilizar para desarrollar la temática va a ser la siguiente. En primer lugar, voy a dar un concepto de lo que es la acción de lesividad. Y en segundo lugar, voy a desarrollar y explicar los elementos de este concepto. Y en tercer lugar, me voy a referir a lo que es la habilitación de instancia y el control por parte de la magistratura. Bien. Si bien en nuestro código procesal no tenemos específicamente el título de lo que es la acción de lesividad, sí podemos construir un concepto con la doctrina y con lo que tenemos en el marco normativo de Neuquén. Podemos decir que la acción de lesividad es aquella acción en virtud de la cual la administración pública solicita al juez procesal administrativo la declaración de nulidad de un acto administrativo estable que previamente fue declarado lesivo al interés público en sede administrativa. En este concepto, lo primero que tenemos es la acción. Y la acción es el poder jurídico que otorga el ordenamiento jurídico para poder acudir a la justicia en tutela de un derecho. En el caso de lo que es la acción de lesividad, la administración, en vez de poder, tendría que ser un deber que le otorga el ordenamiento jurídico a la administración pública a los fines que acuda al juez procesal administrativo y solicite la declaración de anulación de actos administrativos que son declarados legítimos e irrevocables en sede administrativa. Y esta acción la tenemos que diferenciar de lo que es la pretensión, de lo que es la demanda y lo que es el proceso de lesividad. Porque la pretensión es el ejercicio de ese poder. Y bueno, y esa pretensión la voy a formular, es decir, lo que le voy a solicitar al juez va a ser la demanda. Y la demanda lo que es el acto procesal que va a dar inicio al proceso. Y el proceso lo que es una serie concatenada de actos que tienen como finalidad, en forma progresiva, de llegar a lo que es la resolución judicial, es decir, resolver el conflicto que fue presentado al principio. También en este concepto me referí a la administración pública. Administración pública que va a venir a ser el sujeto legitimado activo del ejercicio de esa acción de lesividad. ¿Por qué me referí únicamente a la administración pública? Porque el Código Procesal Administrativo, en el artículo primero que hace referencia a las partes y al juez, se refiere a la administración pública, es decir, una de las partes del proceso administrativo, quien puede también deducir e interponer acciones procesales administrativas, engloba en la administración pública a lo que es la provincia, los municipios, los entes descentralizados públicos y no estatales, a los mixtos y a los privados. Eso siempre que sea por delegación y autorización del Estado para el ejercicio de la función administrativa. Por ende, la administración pública, como parte del proceso administrativo, va a poder solicitar al juez procesal administrativo para poder, en defensa de sus potestades públicas o de las competencias administrativas, y también solicitar la lesividad de sus actos administrativos irrevocables. De este concepto que vi de administración pública, digamos que contienen todos estos entes tienen que ejercer la función administrativa. Por ende, tanto lo que es el Estado provincial como el Estado municipal tienen que ejercer función administrativa. Ahora bien, ¿cuándo se ejerce función administrativa? Como bien sabemos,
el Estado no constituye un fin en sí mismo, sino que la existencia de ser, y le da razón de ser al Estado, es el interés público. Entonces, a los fines de ese cometido del interés público, todo el poder del Estado tiende a satisfacerlo, es decir, todos los órganos del Estado. Por ende, la misión de las funciones del Estado va a ser satisfacer el interés público. Ahora bien, la diferencia que radica en las distintas funciones del Estado, es decir, la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa, tiene que ver con el modo en que satisfacen ese interés público. Por un lado, vamos a tener la función jurisdiccional y la función legislativa que van a satisfacer el interés público de forma inmediata e indirecta. A diferencia de lo que es la función administrativa, la satisfacción de ese interés público se va a hacer de forma directa e inmediata. Entonces, siguiendo una teoría mixta de quienes ejercen la función administrativa, podemos decir que todos los órganos del Estado, en la medida que no estén ejerciendo, por ejemplo, en el caso del órgano legislativo, va a ejercer función administrativa cuando no ejerza la función legislativa. En el Poder Judicial va a haber función administrativa cuando no ejerza la función jurisdiccional. Y en el caso del órgano ejecutivo, si bien toda la actividad es administrativa, va a haber en ciertos casos, como por ejemplo en actos institucionales o en actos privados, que no exista el ejercicio de la función administrativa. Bien, dentro de este concepto también me referí al acto administrativo estable, que viene a ser el objeto de la acción de lesividad. ¿Cuándo estamos hablando de un acto administrativo estable? Nuestro Código de Procedimientos Administrativos establece un régimen específico de lo que es la invalidez de los actos administrativos. Entonces, para llegar a cuáles actos son válidos o inválidos, hace una clasificación de los vicios, teniendo en cuenta la importancia y la significancia de antijuricidad que reviste en cada caso concreto y que invalide el acto. Por eso hace una clasificación de vicios muy graves, vicios leves y vicios muy leves. Entonces, teniendo en cuenta la gravedad de esos vicios, eso puede acarrear la validez o invalidez del acto. Entonces, y va a acarrear una consecuencia jurídica. En este aspecto, los actos que tengan vicios muy graves van a ser actos inexistentes, los que tengan vicios graves van a ser actos nulos y los actos que tengan vicios leves van a ser anulables. En el caso de los vicios muy leves, la ley los considera como válidos sin perjuicio de la responsabilidad que tenga la gente. Ahora bien, teniendo en cuenta estas consecuencias jurídicas que invalidan o no el acto, va a ser el acto regular o irregular. Los actos irregulares van a ser los actos inexistentes, es decir, los que contienen vicios muy graves. Y los actos regulares van a ser los actos válidos, los nulos y los anulables. Los primeros, los irregulares, para nuestra normativa neuquina, no tienen presunción de legitimidad ni de ejecutividad, por lo tanto, los particulares y los agentes públicos no tienen el deber de tener que cumplirlos. Y en el caso de los agentes públicos, tienen el derecho y el deber de no cumplirlos ni ejecutarlos. En cambio, en los actos administrativos regulares, uno de los caracteres principalmente es la presunción de legitimidad y van a tener ejecutividad. Por lo tanto, los particulares y los agentes públicos tienen la obligación de cumplirlos y de ejecutarlos. Otro de los caracteres que tienen los actos regulares es la ejecutoriedad, que es cuando el ordenamiento jurídico, en forma expresa o razonablemente implícita, le atribuye a la administración pública que pueda por sí misma ejecutar los actos, digamos, con medios directos o indirectos de coerción. Y otro de los caracteres del acto es la estabilidad. Y conforme la literalidad de la 1284, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, la estabilidad significa la prohibición de revocar en sede administrativa actos administrativos que crean, certifican y declaran derechos subjetivos y que fueran notificados al interesado. Excepto que esa extinción o esa modificación beneficia al particular. Por lo tanto, acá llegamos a lo que es el acto administrativo estable, el objeto de la acción de lesividad, por lo cual podemos decir entonces que ese acto administrativo irrevocable en sede administrativa es aquel acto que es regular, puede ser inválido, pero es estable, por lo tanto, la administración pública no puede por sí y ante sí
poder revocar ese acto en sede administrativa. Y por último tenemos el acto que declara la lesividad de un acto emitido anteriormente, que lo voy a desarrollar en esta última parte respecto a los requisitos de la admisibilidad, perdón, los requisitos de admisión de la demanda de lesividad, de habilitación de instancia. El Código Procesal establece que el juez tiene que controlar los requisitos de la admisión de la acción. Es decir, que en general lo que va a tener que controlar el juez al momento de presentar la demanda, el particular va a verificar, en primer lugar, la competencia, va a verificar que se haya agotado la vía administrativa y también lo que va a verificar, controlar, va a ser el plazo de caducidad. Y en algunos casos va a verificar también si se ha efectuado el pago previo, que en algunos tipos de causas se exige. En el caso de la acción de lesividad, también va a tener que controlar los requisitos de admisibilidad de esta demanda. Por eso que la administración pública, cuando inicia la demanda, tiene que acompañar los antecedentes administrativos, tanto del acto que declaró lesivo como el acto en la cual intenta impugnar. Entonces, en esa instancia, bueno, con respecto a la materia, es una materia pura inclusiva administrativa y el único juez competente es el juez procesal administrativo, pero lo que sí va a controlar va a ser en cuanto al territorio, también porque puede suceder que puede ser un municipio del interior y quizás la competencia sea del fuero procesal administrativo del interior. Y también va a verificar que este acto que declare lesivo los intereses al interés público haya sido fundado y que se hubiera notificado a la persona en la cual resultó beneficiaria tanto de la estabilidad de ese acto. Nuestro código establece que tiene que ser un acto administrativo el que declare la lesividad. Por tal motivo, el juez lo que va a tener que controlar van a ser todos los elementos reglados de ese acto, es decir, lo que va a ser el objeto, la voluntad, las competencias y la forma. Con respecto a las formas, va a tener que verificar, obviamente, que esté motivado, porque así lo exige la norma, y de hecho todos los actos administrativos tienen que ser motivados, y con respecto a la notificación del interesado, porque eso hace a la existencia del acto. Y en cuanto al objeto, también lo que va a tener que controlar, que se trate de los vicios que va a poder, digamos, resolver el juez, porque si se trata de vicios muy graves, sería inadmisible la demanda, ya que eso lo puede hacer en sede administrativa la propia administración. Este acto administrativo que declara lesividad es el equivalente al acto definitivo que causa estado, es digamos, similar al que se solicita en el agotamiento de la vía administrativa. Por lo tanto, este acto va a tener que venir emitido por las más altas autoridades, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, es decir, de los órganos. Y lo que significa es que la administración pública haya tenido que efectuar todo el procedimiento previo al dictado de este acto declarativo. Entonces, por ese motivo, necesita los antecedentes. Y por último, lo que va a tener que controlar en esta admisión de la demanda va a ser el plazo. Es decir, que se haya interpuesto, como establece el Código Procesal Administrativo, dentro del plazo de prescripción. Es decir, la puede interponer en cualquier momento, siempre dentro del plazo de prescripción. ¿Cuándo es el plazo de prescripción? En el caso de actos nulos, 5 años, en el caso de actos anulables, 2 años. Es decir, dentro de ese tiempo de dictado el acto que intenta revocar, o sea, solicitar la anulación judicial, desde ahí, dentro de 5 años. Entonces, también va a tener que controlar con respecto a la prescripción del acto. Muy bien, gracias. Muy interesante. Te hago unas preguntas. Primero me gustó mucho el esquema. Tengo que decir que la organización de la exposición me pareció interesante y fue fácil de seguir. ¿Se puede impugnar el acto que declara la lesividad? En este caso, en Neuquén es un acto administrativo, así lo postula la ley, y sí, se lo puede impugnar, pero
carece digamos, de eficacia en cierta manera, De eficacia. o sea, de efectos, porque ese acto administrativo en realidad es Efectos, no tiene ningún efecto. los efectos que tiene el acto. Claro, entendí que no tiene efectos la declaración de lesividad. No, me refiero a que... Perdón que la interrumpí. No, está bien. No, espera. O a la Sí, impugnación. la impugnación. A ver, en realidad, claro, en realidad sí se puede impugnar porque es un acto administrativo. Esa sería la respuesta. Se puede impugnar. Sí, se puede impugnar. Y lo puedo impugnar después judicialmente. Sí, Y puedo pedir una medida cautelar pidiendo la suspensión de la declaración de lesividad. por eso. Ahí en ese caso no sería factible. De poder podría, pero no tendría, digamos, sentido porque en realidad no tiene hay una, ¿cómo decir? Los efectos del acto que declara lesividad no son ejecutorios, por eso mismo lo solicita al juez para, para solicitar la anulación. Por lo tanto, no tendría, digamos, a menos de que el acto sea que tenga vicios muy graves, pero no tendría sentido porque eso es para iniciar una acción judicial posterior para que se anule. Y si no tiene efectos ejecutorios, ¿cuál sería el agravio que me daría legitimación para impugnar judicialmente o presentar un recurso en sede administrativa? Y en ese caso, a ver, acá en Neuquén, por lo general, muchas veces los impugnan ¿Sí? administrativamente y por lo general se inicia la acción de lesividad. eh, entonces va a tener la oportunidad de defenderse con la acción de lesividad cuando responda a la demanda. Claro, pero usted dijo que yo lo podría demandar judicialmente. Yo, Si llegara yo soy destinatario de un acto administrativo que me beneficia. Ujú, Me lo declaran lesivo. sí, Se me dice que podría impugnarlo en sede administrativa. sí, de poder, sí. Eventualmente podría ir a la instancia judicial. Eh, pero me dice que no puedo pedir una medida cautelar porque el acto no produce efectos ejecutorios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría legitimación si hay un acto que tiene una ejecutoriedad impropia que no me afecta a mi esfera jurídica subjetiva, en la inteligencia que me está planteando, para presentar una demanda y no para la medida cautelar? Porque por lo menos la legitimación acá en Neuquén es amplia y en realidad acceder al procesal administrativo teniendo, o sea, no está la clasificación sino que simplemente Sí. puedo iniciar la acción procesal, o sea, se le daría la admisión a la demanda y en su caso se acumularían las acciones juntamente con la acción de lesividad. ¿Y qué derecho afectaría la declaración de lesividad? Al particular, Sí, en forma inmediata, sí. no, ninguno. Y entonces, ¿cuál es la legitimación? No, está bien, pero bueno, quizás. No, pero pregunto, sí, ¿eh? sí, está bien. Porque Pero si no tengo afectación inmediata, si no tengo afectación inmediata y acto administrativo, en realidad la teoría es como que el acto que declara lesividad es un acto administrativo que, por lo menos, eso es una discusión que por lo general yo la he tenido, de que nuestra ley dice que es acto administrativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos hablar de un acto administrativo? Cuando tiene efectos, digamos, los actos administrativos tienen efectos directos e inmediatos a la persona, también en particular para afuera hay una y exteriorización, me acaba de una decir declaración. que la Pero lesividad no. en el caso, no por eso mismo, se considera que es un acto administrativo impropio por una cuestión de que no se surten esos efectos directos a la persona. Pero acá en Neuquén, en la práctica, lo que sucede es que el acto administrativo, al ser acto administrativo, se suele impugnar en la cotidianidad y se llega a la justicia y se le hace la admisión del proceso y posteriormente en la práctica se acumula. Que quizás carece yo si tuviera que recomendarle a un cliente no lo haría, esperaría la acción de necesidad. Pero, ¿Y si fuera jueza? y si fuera jueza, y si fuese jueza, eh, si me llega la demanda por la cuestión de admisibilidad, sí admitiría el proceso y lo acumularía junto con la acción de Si es lesividad. que se inició. Claro, exactamente. Pero no se inició. Si no se inició, exactamente. Pero no consideraría una medida cautelar. No,
No, porque no le estaría afectando, primero, aparte que probar realmente Sí. la afectación, sí, no. No habría afectación. Después, eh, si la administración, si el acto deviene estable, como usted bien explicó, y la administración está obligada a iniciar el proceso de lesividad, ¿puede suspender los efectos en sede administrativa? Acá en Neuquén, conforme a los precedentes que tenemos del Tribunal Superior de Justicia, no se admite la suspensión de los efectos del acto en sede administrativa. Si usted Porque fuera jueza, si yo fuese jueza, y bueno, si me no, se solicitan... permitiría, avalaría la legitimidad de un acto de la administración que suspende. Yo lo que entiendo que si tiene que recurrir a la justicia para solicitar la anulación del acto, entiendo que en la práctica, al suspender los efectos, sería lo mismo lo que se quiso evitar por la norma, hacerlo en la práctica. Por lo menos ese es mi criterio. Y podría, por vía de excepción o como defensa de fondo, plantear la nulidad del acto el Estado. Cierra una demanda, supongamos, para cobrar un contrato que no me pagaron. ¿El Estado podría, como excepción, plantear la nulidad del acto administrativo sin previa declaración de lesividad? Conforme a lo que establece el código, tiene que haber previo una declaración de que declare lesivo a los intereses públicos, y es una acción especial y específica para la anulación de actos que son irrevocables en sede administrativa. Sí. Así que mi contestación sería que no. No admitiría la excepción del No, Estado si no está la previa declaración. Exactamente. ¿Y sabes si hay alguna jurisprudencia de la Corte sobre el tema? Con respecto a eso, En general, sobre la necesidad de la declaración de lesividad. de la declaración de lesividad a nivel, no recuerdo en este momento. Lo único que puedo decir es que a nivel nacional, como no tienen código, no está el código, toda la construcción de lo que es el proceso por la jurisprudencia, y en algunos casos se exige la declaración previa de lesividad, y en otros casos se ha admitido que sí, exacto. Sí, hoy la Corte dice que no es necesario. Gracias. No, gracias. Yo, primero una cortita en relación al tema y después nos salimos. Bien. Caso típico de intento de revocación de la administración de sus actos administrativos. El intendente, el 9 de diciembre, ingresa todo su personal a planta permanente. El 10 de diciembre deja el cargo. El 11 de diciembre viene el nuevo intendente y dice: me metiste por la ventana a 50 empleados públicos. ¿Pensás que el nuevo intendente estaría frente a un acto irregular, inexistente, y podría dejarlo sin efecto en sede administrativo? ¿Pensás que el nuevo intendente debería iniciar una acción de lesividad? Y bueno, en este caso, ¿por qué no? En cualquier respuesta podría ser aceptable, pero lo importante es el fondo. Está bien. Y eso depende el tipo de municipio que sea, si tiene carta orgánica o se rige por la ley 53. En los casos que tienen carta orgánica, habría que ver en principal qué es lo que establece la carta orgánica respecto al régimen de empleo público, en la cual algunas cartas orgánicas establece directamente la prohibición de incorporar personal a planta permanente si no se realiza por concurso. Bien. Y hay otras cartas orgánicas que quizás no lo mencionen de esa manera. Entonces, dependiendo de esa circunstancia, hay un precedente muy conocido que es el de la Municipalidad de Chosmalal, en la cual pasó lo que estabas comentando, y en ese sentido se tomó que era un acto inexistente. De hecho, declaró la inexistencia de todas esas designaciones, y cuando llegaron a la justicia se confirmó de que eran actos inexistentes, porque la Carta Orgánica de Chosmalal establece que está prohibido el ingreso
expresamente, entonces había una habilitación en ese caso a una norma constitucional. En otros casos puede suceder que no exista específicamente o expresamente esta prohibición, y en esos casos deberá la oportunidad entablar, declarar lesivo, si es que así fue, la designación al interés público, va a tener que interponer la acción procesal, perdón, la acción del civil. Sí, muy bien. Muy bien, porque es muy fina la diferencia, porque la norma, te cuento Pablo, porque Pablo no está acostumbrado a usar la ley 584, pero hace una distinción muy fina entre el acto inexistente, el vicio muy grave cuando viola una prohibición constitucional expresa, y el vicio es grave cuando omite cumplir un deber expreso constitucional. Entonces, podés tener la prohibición de ingresar sin concurso, deriva de la inexistencia, y la omisión de realizar un concurso que está ordenado generaría la nulidad. Es muy fina la diferencia. Estamos hablando. Preguntas de que ibas a cambiar de Ah, tema. tengo a ver. ¿Tenés idea cómo es el tema de las cautelares suspensivas y las cautelares genéricas? ¿Cuál es el régimen de cada una? Si hay algún régimen procesal distinto según la ley 284. O sea, las cautelares suspensivas del artículo 21 y 22, las cautelares genéricas del artículo 27. Está bien. Lo característico de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto es que se puede interponer antes de interponer la demanda, cuando presento la demanda, es decir, puedo solicitar la medida cautelar sin tener sin tener agotada la vía administrativa. Digamos, eso vendría a ser, y el procedimiento es 5 días de plazo para el Estado, en este caso si es el particular que lo interpone, bueno, y si fuese al revés, que es el Estado que interpone, también 5 días a la parte, y ahí resuelve el juez. Y con el resto de las genéricas, es conforme al Código de Procedimiento Civil, o sea, se solicitan dentro del proceso, digamos, ordinario. Bien. Supongamos que vos te encontrás con una cautelar que tenés que sustanciar por 5 días Sí, al Estado, pero en el caso concreto, esa sustanciación puede tornar abstracto la cuestión, supongamos. Hay una orden municipal de talar unos árboles, y la cautelar, y viene el defensor del pueblo, supongamos, decir, esos árboles forman parte del espacio verde urbano, y solicito una cautelar que impida la tala de los árboles. Pero la orden está dada, y vos temés que mientras se sustancia la cautelar, y antes de que vos puedas escuchar los argumentos que tiene el Estado, se pueda poner en ejecución. ¿Qué harías? en el caso que lo solicite el defensor del pueblo, sería en este No, caso no, el particular. defensor te pide una cautelar, Sí. pero vos tenés una orden legal de sustanciar el pedido. O sea, a vos te piden una cautelar de suspensión de efectos de un acto, Bien, vos tenés que sustanciarlo, o sea, tenés que Sí. correr traslado al Estado, pero en el caso concreto, durante ese tiempo que dura la sustanciación y antes que vos puedas resolver sobre la cautelar, se puede poner en ejecución ese acto y puede quedar abstracta. O sea, puede pasar que al momento que a vos te quede para resolver la cautelar ya no tenga ningún sentido. bien, bueno, sería analizar en realidad los elementos específicos de la medida cautelar en cuanto a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Analizaría bien esos aspectos, pero sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que estamos hablando del interés público comprometido, es preciso y necesario saber si eso afecta o no afecta al interés público. Entonces correría traslado, no lo daría en lo inmediato, porque ¿No harías ninguna orden en lo inmediato? dependiendo del caso, por El de ejemplo, los árboles. el de los árboles, pero en el sentido de que no lo quieran cortar por una cuestión de... Sí, En porque realidad, lo que daría puede traslaría. pasar y que pasa es que vos te encontrás
una vez sustanciada la cautelar, te encontrás con el hecho consumado. Ujú. Entonces, cuando te la ponen a resolver, decís, ¿y ahora qué hago? Pues si ya, bueno, Si ya te claro, cargaron, claro. bueno, sí, ahí sería abstracta la cuestión, totalmente, Claro. pero ¿Y qué harías vos para evitar? Porque, digamos, vos tenés la jurisdicción, sos titular de la Sí. jurisdicción y, y con esa conducta te estarían burlando la jurisdicción. O sea, uno te viene a pedir una medida cautelar muy concreta, la norma te obliga a sustanciarla, pero si en esa sustanciación te ejecutan el acto y, y no se puede volver para atrás, te estarían burlando tu propio deber de Ujú. jurisdicción, tu facultad de jurisdicción. está bien, por eso mismo tendría que ver, a ver, analizar en ese aspecto, dependiendo si es el caso de los árboles, no, en realidad suspendería hasta que responda en ese caso, suspendería hasta que responda la administración pública, en este caso en particular. Pero sí, lo que hay que evaluar es, a ver, si el daño en particular es mucho mayor de lo que le podría llegar a afectar al interés público, ahí analizaría la cuestión en particular y quizás podría llegar a tomar la decisión de hacer lugar a la medida. Pero bueno, dependiendo del caso, si es el tema de los árboles puntualmente, podría suspender el acto hasta que responda, en este caso, la administración pública, porque quizás seguramente sea necesario, porque acá hay mucho viento. Y una vez que contesta la administración pública, Teniendo en cuenta lo que responde, porque se le ha trasladado al Estado, o sea, a la administración pública, porque todos los actos que realice tienen que ver con el contenido del interés público. Entonces, si realmente hay fundamentos y lo que tiene que ver, porque si no me tornaría como que yo decido por lo que quiera hacer la administración pública, por una cuestión de división de poderes, si realmente están los fundamentos y por otro lado los requisitos o de sea, que la medida una vez que la cautelar, administración pública decidiría. contesta, tomarías la decisión Exactamente. definitiva. Sí. Suspenderías los efectos del acto que ordena talar los árboles. Dijiste perdón, usted dijo hasta que conteste la administración o hasta que usted resuelva como jueza la medida cautelar. Porque entre que le contestan y que Sí. usted resuelve van a pasar unos días también. Sí, son 5 días. En realidad, por eso, si es dependiendo del caso, o sea, pero en esperaría que me conteste la administración pública, suspendería el acto hasta tanto responda. Hasta tanto responda, es decir, ahí cae la precautelar. Y en el tiempo que usted se toma para resolver, talaron los árboles. Sí, vale, está bien, hasta que resuelva, exactamente. Hasta que resuelva. En el marco de un en el marco de un juicio contractual contra el Estado, ¿no? Por un cobro de pesos. Si usted advierte que hay un vicio grave, ¿usted declararía la nulidad del oficio del contrato si ninguna de las partes lo planteó? Si usted advierte que se omitió la licitación pública y debía ejecutarse. Bueno, en el caso, si se omitió la licitación pública, eso está en nuestra Constitución provincial, así que y tiene un vicio muy grave, sí de oficio lo puede declarar el juez. Si son vicios muy graves, en este caso la licitación pública, Declararía de oficio la nulidad del en contrato. realidad la inexistencia vendría a ser. O la inexistencia, Sí. declararía de oficio la inexistencia del contrato. Sí. Y respecto de la pretensión resarcitoria del actor, ¿qué haría? En esos casos, en realidad la pretensión resarcitoria va a depender si es por el incumplimiento contractual y Mi demanda si, fue por incumplimiento contractual, bueno, quiero que me paguen claro. la factura. Por eso, si el objeto era el incumplimiento de un contrato y se declaró la inexistencia, es decir, no hay contrato, caería también la pretensión con respecto al planteo resarcitorio porque no habría. Eso sería, no le daría lugar porque no hay contrato en ese aspecto. Y en realidad la doctrina, o por lo general la práctica, lo que se suele también suceder, que sería el enriquecimiento
sin causa, pero bueno, muchas veces en esos aspectos hay que probar que me empobrecí y muchas veces en la pretensión indemnizatoria no se dan esos alcances. ¿Y usted aplicaría de oficio el enriquecimiento sin causa si no lo planteó la parte? No, me estaría excediendo del contradictorio de las partes. Por mí está bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Muchas gracias.